Ok, me parece bien. Buenas tardes. Buenas tardes, Hola, profesor. doctor. Buenas tardes. Ok, espero que estén todos bien. ¿Dudas acerca de la clase de ayer? No, No. Ok, vamos a continuar con esa clase. doctor, yo quería preguntarle, en el caso había mencionado que los núcleos talámicos, bueno, perdón, reticulares, que son el núcleo mediano, los que son medianos van hacia el hipotálamo, ¿verdad? Había mencionado. Sí, a ver, recuerden, en el tálamo yo tengo los de la línea media, o los de la lámina medular interna, que son los que dividen el tálamo en tres partes. ¿Ok? Y el reticular lateral, que es el que se pega sobre la pared lateral, esos mandan a corteza. Y los únicos que están pegados al tercer ventrículo, porque son los núcleos de la línea media. Entonces, los núcleos de la línea media, vía la pared del tercer ventrículo, pues llegan directos hacia hipotálamo. ¿Ok? Acuérdense de eso. El tálamo forma la pared súpero externa del tercer ventrículo. Y ahí están los núcleos de la línea media. Entonces, es facilísimo, a través de fibras descendentes, llegan inmediatamente al hipotálamo. ¿Ok? Sí, gracias. Ok, ¿qué otra pregunta? ¿Qué otra duda? ¿No hay? No. No. Ok, yo les sugiero que vayan apuntando sus dudas y en las clases pregunten, ¿eh? Es un hábito que el médico debe tener. Siempre, debe ser preguntón, siempre está preguntando. ¿Ok? En la otra forma, pues pensamos que sabemos todo y no es cierto. Entonces siempre hay que preguntar. Entonces estudien, apunten sus dudas y dicen, oiga, yo tengo dudas de esto y de esto y de esto y de esto. ¿Ok? Es el mejor método para no quedarse con dudas. A veces una duda mata a un paciente. ¿Ok? Una dosis, no sé, medicamento, pero algún día se enfrentarán a iatrogenias que sabrán que son de ustedes. Entonces, entre menos tengan, es mucho mejor. Y de eso depende de que no se queden con dudas, sobre todo en aspectos importantes. Bien, vamos a continuar con lo que estábamos viendo, que era diencéfalo. Vamos a compartir la presentación y nos habíamos quedado aquí. Decíamos que esto. Decíamos que el hipotálamo estaba formada por una región nuclear hipotalámica y que esta región nuclear hipotalámica, ¿verdad? Ya vimos que realiza infinidad de funciones. Entonces ahorita vamos a ubicar cómo es que ocurre esto. Esta es la región nuclear hipotalámica, ¿ok? Se ve en la cara medial, en un corte sagital, en el tercer ventrículo. Si lo veo en un corte coronal, quedamos que esta zona azul y el cuerpo mamilar es esa región nuclear, toda esta. Y que el fornix separa esta región roja, que es el área hipotalámica lateral. Entonces yo tengo una región nuclear medial y una región nuclear lateral. Y quedamos que la región nuclear lateral era el centro del hambre y la sed. ¿Ok? Se va a activar por infinidad de estímulos. Desde una baja concentración de oxígeno en sangre. Y apréndanse esto. Tenemos 5 litros de sangre, que en una unidad de tiempo tienen que irrigar a todo el cuerpo. Ok. 1 litro se va a todo el sistema nervioso central y 4 litros al resto del cuerpo, o sea, el 20%.
de esa sangre. Y el 20% de la sangre que se va al sistema nervioso central se va al hipotálamo. Entonces, el hipotálamo es uno de los centros que están mejor irrigados, 200 mililitros por unidades de tiempo. ¿Sí? Entonces, esta zona que es nada, una región pequeñísima, está sumamente irrigada. Y ahí están infinidad de receptores hipotalámicos. Entonces, ahí se capta cuando pasa la sangre a través de las arterias hipoficiarias, luego vamos a ver, es una arteria hipoficiaria superior o dos y dos inferiores, y ellas se encargan de irrigar el hipotálamo y la hipófisis y más cosas. Bueno, estas arterias se ramifican hasta un nivel capilar y en el hipotálamo me informan de todo. Si en este caso pasa la sangre por ahí y el hipotálamo capta que tengo 30, 40 miligramos de glucosa, inmediatamente genera mecanismos para que yo obtenga un alimento, obtenga glucosa. ¿Ok? Y va a establecer conexiones con el límbico y con infinidad de centros. Si me falta agua, la sangre está muy concentrada o está muy diluida, ¿sí? Bueno, entonces la diuresis la va a regular el hipotálamo. Las cantidades de hormonas, ahí se analizan todas las hormonas que producimos y el hipotálamo genera los cambios que sean necesarios. Y así podemos seguir y seguir, ¿sí? Tiene poco oxígeno, genera hiperventilación. Hay mucho oxígeno, hay una hipoventilación, ¿sí? Entonces, el hipotálamo va a conservar el medio interno. Que las dos regiones nucleares, la región nuclear lateral para el hambre y la sed y la región nuclear medial. Ahora, si nos abocamos a la región nuclear medial, esta se va a dividir en 4 regiones. Clásicamente se ha dividido en 4 regiones. El VAR actual en las últimas ediciones ya cambia un poco esta nomenclatura, ¿ok? Pero vamos a seguir manejando esto. Se decía que la zona medial se divide en un área preóptica, o sea, quiere decir que está antes del quiasma y está formado por 2 núcleos, el núcleo preóptico medial y preóptico lateral, 2 núcleos. Luego tengo la área supraquiasmática, ¿ok? El área supraquiasmática está arriba del quiasma, es esta zona. Y aquí vamos a ver 2 núcleos que ustedes nunca van a olvidar. Hay por ahí otro núcleo, también se llama supraquiasmático, que después vamos a verlo. No aparece en este esquema de Netter, ¿verdad? Este núcleo triangular recibe el nombre de núcleo paraventricular y es el productor de oxitocina. Y este núcleo que parece que lo están aplastando y lo están dividiendo en 2 en este esquema, en este dibujito, vean, lo aplastan todos y lo dividen en 2. Bueno, este núcleo que así está dibujado en casi todos los libros es el núcleo supraóptico. Y el núcleo supraóptico es el que produce vasopresina. ¿Ok? En algunos libros, como en el VAR y otros, algún tiempo dijeron que ambos producían esas hormonas. Después los separaron, como les acabo de decir, y en algunas otras ediciones han dicho que siguen produciendo ambas. Entonces se los manejo de esa manera, ¿sí? Pueden producir ambas hormonas o el paraventricular produce oxitocina y el supraóptico vasopresina o antidiurética. Son los 2 nombres que tiene, vasopresina o antidiurética. Entonces, dependiendo de la pregunta del examen o de lo que hagan, pues ustedes van a contestar. ¿De acuerdo?
Si me dicen núcleo productor de oxitocina y no está el supraóptico, no me está para el paraventricular, pues pongo el paraventricular. Núcleo productor de vasopresina, supraóptico. ¿Ok? Entonces, no hay problema. Pero les vuelvo a insistir, esto cambia, son cambiantes muchas veces los estudios que se hacen, sobre todo en esto. Y miren que es un conocimiento básico de toda la vida. Lo interesante de esos dos núcleos del área supraóptica es que sus neuronas, los somas que están aquí, los millones de neuronas que están en este núcleo y en generan axones que los pueden ver aquí. Estas rayas en el tallo de la hipófisis son esos axones. Miles de axones. Y lo que producen viaja dentro de los axones. Estas neuronas no conducen impulsos nerviosos. ¿Queda claro? Sino que su organela del cuerpo produce oxitocina o vasopresina y eso es lo que se conduce a través de las vesículas, que en este caso se maneja, bueno, que antes se manejarían como sinápticas. Aquí son vesículas que provienen del aparato de Golgi y que contienen la hormona. ¿Ok? Y que cuando es necesario, pues se liberan en las terminaciones. Pues ya no le podemos llamar presinápticas porque esos botones van a terminar en los vasos. Y ahí se liberan en el vaso sanguíneo. Entonces, este tracto, si ustedes ven por aquí, se llama supraóptico hipofisiario. Este tracto que ven aquí, se llama supraóptico hipofisiario. Supraóptico hipofisiario. Y es el que conduce esas hormonas. Entonces, las neuronas producen hormonas. ¿Quiénes? Las del núcleo supraóptico y paraventricular. No hay otras. ¿De acuerdo? ¿Ok? Sí, doctor. Sí. Por supuesto, vamos a ver que el resto de los núcleos hipotalámicos también tengo neuronas que producen ciertas sustancias que se llaman factores liberadores. ¿Ok? Entonces, los núcleos hipotalámicos contienen dos tipos de neuronas. Aquellas que conducen impulsos nerviosos, que van a conducir impulsos nerviosos, vean aquí dos grandes fascículos que descienden por el tallo, y uno se llama fascículo longitudinal dorsal y el otro se llama fibras hipotalámicas descendentes, simplemente así. Bueno, estas neuronas que salen de aquí hacia el tallo, esas conducen impulsos nerviosos. Pero las neuronas que se dirigen o viajan por el tracto hipotálamo hipoficiario o neuronas que terminan en el sistema aporte hipoficiario, esas o producen hormonas o producen factores liberadores que se llaman prohormonas. Vaya. ¿Sí queda claro para todos? ¿Sí? El micrófono está apagado. ¿Perdón? Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. Uno de estos núcleos tengo dos tipos de neuronas, excepto el paraventricular y el supraóptico. En todos los demás, neuronas que conducen impulsos nerviosos. Vean, estos fascículos que descienden van a terminar en el tallo y en las astas laterales toracolumbares y sacras. Y entonces son las que van a constituir el sistema neurovegetativo. ¿Ok? Entonces el sistema neurovegetativo, pues sí, es un sistema que se maneja a través de impulsos nerviosos, que luego lo vamos a ver. En cambio, todas las neuronas que van por el tracto hipotálamo hipoficiario a la neurohipófisis o al sistema porta y de aquí a la adenohipófisis forman el sistema neuroendocrino. Neuroendocrino.
Les decía, estas neuronas de aquí producen hormonas y todo el resto de los núcleos, si producen alguna sustancia de tipo hormonal, son prohormonas o factores liberadores. Algunos que ustedes estudiaron en embriología y van a estudiar en fisiología. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo existe un factor liberador de hormona del crecimiento. Ese factor se produce en algunos de estos núcleos. Se libera la adenohipófisis y la adenohipófisis tiene la fábrica productora de hormona del crecimiento. Factor liberador de hormona lactogénica o prolactina se produce aquí, en algún soma de las neuronas. Y si se libera en la adenohipófisis, las fábricas de la adenohipófisis producirán hormona lactogénica. ¿Ok? Entonces, este eje hipotálamo-hipofisiario es sumamente importante en lo que va a ser el sistema neuroendocrino. Neuroendocrino. Las neuronas que bajan hacia tallo y van a hacer relevo en los diferentes núcleos de tallo y de médula, eso es el sistema neurovegetativo. ¿Ok? Bien. Entonces decíamos que la región hipotalámica se divide en un área preóptica, en una supraquiasmática, donde están estos dos núcleos productores de hormona, el área tuberal, que está arriba del tallo de la hipófisis tuberal, y el área mamilar. En el área tuberal, ya habíamos platicado ayer, se encuentra el núcleo ventromedial, que es el centro de la saciedad. El centro de la saciedad. ¿Ok? Entonces, el centro de la saciedad está en la región hipotalámica medial, en la región tuberal o en el área tuberal. Y el centro del hambre y la sed en el área hipotalámica lateral. No lo olviden. Entonces, aquí tenemos en esta diapositiva, vean, los núcleos de la zona medial, ¿sí? Del área preóptica, el preóptico medial y el preóptico lateral. En el supraquiasmático, el supraóptico, que me lo tengo que aprender, productor de vasopresina, paraventricular, productor de oxitocina. Estos dos sí se los tienen que aprender. Los demás no importa, nunca se los pregunto. Vean, en la región tuberal hay una serie de núcleos, arqueado o infundibular, dorso medial, el área hipotalámica dorsal. El que no me voy a olvidar nunca es el ventromedial como centro de la saciedad. Ya en fisiología, pues se tendrán que aprender las funciones del resto de los núcleos. Ok, pero será en fisiología. Los podrían aprender desde ahorita, pero entonces no le dejamos nada a los fisiólogos. Y ellos van a hablar de esto. Y luego tengo el área mamilar. Vean, son núcleos mamilares interno, externo, intermedio. El núcleo posterior hipotalámico, que es esto, el área hipotalámica posterior. Y esto es el cuerpo mamilar. Quedamos que es un complejo nuclear. Son varios cuerpos mamilares dentro, o varios núcleos mamilares dentro de ese cuerpo mamilar. Y luego ven en los núcleos de la zona lateral hipotalámica, ahí tienen dos, tuberal lateral, el núcleo lateral del hipotálamo, y son el centro del hambre y la sed. No lo deben olvidar. ¿Ok? Algo que quiero que recuerden es, yo tengo 4 áreas, preóptica, supraquiasmática, tuberal y mamilar. Bueno, el hipotálamo lo vamos a dividir en 2. Un hipotálamo anterior y un hipotálamo posterior. El hipotálamo anterior básicamente es el área tuberal y el área que está arriba del quiasma, el área preóptica y el área supraquiasmática. Esto es el hipotálamo anterior. Y el hipotálamo posterior será el área tuberal y el área mamilar.
y vean lo que pasa. El hipotálamo anterior, ¿sí?, tiene funciones parasimpáticas y el hipotálamo posterior funciones simpáticas. Entonces, si yo digo taquicardia, pues dirán hipotálamo posterior, porque es una función simpática. Si yo digo sudoración, hipotálamo posterior. ¿Queda claro? Secreción glandular, hipotálamo anterior. Entonces, aquí van a encontrar, sí, ¿Podría repetir cuál es el simpático y cuál es el parasimpático? aquí se los dice, hipotálamo anterior. Comprende el área preóptica y supraquiasmática. Controla la mayor parte de las funciones parasimpáticas. ¿Queda claro? Sí. Ah, ok. Sí, Gracias. doctor. Hipotálamo posterior, formado por las áreas tuberal y mamilar, y controlan la mayor parte de las funciones simpáticas. Bien, abajo hay dos cuadros que dicen funciones parasimpáticas controladas por el hipotálamo anterior y funciones simpáticas controladas por el hipotálamo posterior. ¿Ok? Ahí hay un error. ¿Alguien me podría decir cuál es el error? En las funciones. Apaga. En el parasimpático Sería lo sería de- la salivación. Salivación, no. A ver, ¿quién más? ¿Sería lo de miosis y midriasis? ¿Estarían al revés? No. Les voy a dar bueno, la función del sistema parasimpático es reposo y vaciamiento. Reposo y vaciamiento. Va a vaciar todas las glándulas porque son las que se vacían. ¿Ok? Excepto eyaculación y sudoración, que son acciones simpáticas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el error? Ah, La sudoración. En el hipotálamo anterior, debe estar en el hipotálamo posterior. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? ¿Para todos? Sí, doctor. Me quitan sudoración de ahí y me la pasan al hipotálamo posterior. Y recuerden, parasimpático es el sistema de vaciamiento y de reposo. ¿Ok? Ahora bien, el simpático es el sistema que incrementa las funciones. ¿Ok? Incrementa la respiración, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, etcétera, ¿no? ¿Sí? El parasimpático puede aumentar la función para vaciar, ¿ok? Entonces, si se aprenden esos conceptos, siempre van a poder analizar y deducir las funciones del simpático y del parasimpático. Si yo digo aumento del peristaltismo, ¿quién lo produce? ¿Simpático? Ah, el parasimpático. Parasimpático. El parasimpático, porque voy a vaciarlo. ¿Ok? Ah, ¿Sí queda claro? Sí. Sí, sí, sí. Voy a vaciarlo. Aumento de la contracción ureteral. Parasimpático. Parasimpático porque voy a vaciar la vejiga. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, doctor. Pero si yo digo aumento la frecuencia cardíaca, No, Simpático. es simpático. es simpático.
No voy a vaciar nada, no voy a vaciar un tubo, no voy, sí, sí queda claro. Sí, ya. Sí. Sí, Sí, doctor. Ok, y lo mismo pasa, si digo de reposo, entonces siempre piensen en un niño durmiendo, ¿sí? Un niño durmiendo, está dormido. Y entonces yo les pregunto, ¿ese niño que está durmiendo está pálido o está rubicundo? rubicundo. Rubicundo, porque la sangre pues no tiene que ir a ningún lado, se queda en la piel porque está durmiendo. ¿Estamos? Sí, Entonces, la vasodilatación periférica es una acción de tipo simpática. no, Parasimpática. No, parasimpática, perdón. porque Vasodilatación. reposo. En cambio, me pongo a correr o me ponen una pistola en la cara. ¿Me pongo rubicundo? No. No, No, pálido. te pones pálido. Pálido. ¿Por qué pálido? Más despierto. Porque la sangre se va al Porque la músculo sangre se para va correr, todo. al cerebro para pensar. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Sí, Entonces, en ese momento, el estímulo de dame tu cartera, automáticamente toda la sangre de la piel se va a donde se necesita. Los para correr, el cerebro para pensar, etcétera. ¿Cierto? Y entonces me pongo pálido, ¿sí? Aunque yo no quiera. Entonces hay una vasoconstricción periférica. Es una acción de tipo simpática, porque estoy en un estado de alerta, simpático. ¿Ok? ¿De acuerdo? De acuerdo. Generalmente las acciones simpáticas semejan un estado de estrés. Un estado de estrés. ¿Ok? Acciones simpáticas. Pero cuando el estrés es mucho, quien actúa es el parasimpático. O sea, aparte del simpático, se activa el parasimpático en un estrés intenso. ¿Sí? Imagínense que en este momento me ponen una pistola en la cabeza y me dicen, dame tu cartera. Y yo le digo, no. Y el otro agarra, mueve la pistola, mata al que está junto y regresa conmigo. Me hago pipí y popo. Actúa el parasimpático. ¿Sí me entienden? Entro en un estado de estrés intenso. Y esto se los voy a decir por algo. Si ustedes sacan el cinturón con un niño y el niño se hace pipí, aparte de ser violencia intrafamiliar, están sometiendo a ese niño a un súper estrés. ¿Estamos? Porque estoy teniendo respuestas de tipo parasimpáticas. Y para que el niño olvide eso, olvídense. Va a quedar en su marca cerebral de esos estrés intensos cuando se hacía pipí. ¿De acuerdo? Para que lo recuerden alguna vez. Bien, me quitan sudoración de ahí, por favor, ¿sí? Y la pasan al otro lado. ¿Ok? Todo lo demás, bien. ¿Sí? Si yo contraigo al músculo detrusor, el músculo detrusor, si recuerdan, es todo el músculo vesical. Entonces, si yo lo contraigo, es para vaciar la vejiga. Si se relaja, es para llenar la vejiga. ¿Estamos? Entonces, si yo voy a vaciar, es parasimpático. Entonces, la contracción del músculo detrusor de la vejiga es para vaciar ese globo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? no, doc. No. Todo bien. Este esquema es nada más para que ustedes recuerden lo que acabamos de ver. ¿Sí? Núcleo paraventricular y supraóptico en verde, neuronas en verde, forman el tracto supraóptico hipofisiario y van a terminar en los vasos de la neurohipófisis. ¿Bien? ¿Qué hay en la neurohipófisis? Axones y vasos. ¿Ok? Eso es todo lo que hay. Estas neuronas son grandes, gigantes, entonces forman el sistema magnocelular. Magnocelular, luego leen esto, la letra está muy fea, ¿sale? Magnocelular. Y quedamos que el sistema magnocelular está formado por esos núcleos, supraóptico y paraventricular,
y son los productores de oxitocina y vasopresina. Vean, los axones de estas células se dirigen a la neurohipófisis y forman el tracto hipotálamo hipoficiario. ¿Ok? Y nos vamos a la neurohipófisis y ahí cuando se liberan las hormonas. Por el otro lado, todas las demás neuronas de los núcleos hipotalámicos que produzcan factores liberadores son neuronas pequeñas, no son grandes, no son magnas, pequeñas. Y al ser pequeñas no llegan hasta la adenohipófisis. Sus axones terminan en el tallo de la hipófisis. Vean aquí que termina. Entonces se tuvo que generar un sistema de transporte de factores liberadores. Y ese sistema de transporte es el sistema porta. Un sistema porta es un vaso venoso que en ambos extremos se capilariza. Ese es el sistema porta. ¿Ok? Aquí, claro, ven que se forma una red capilar que debe estar en toda la adenohipófisis. Y esto es como Xochimilco, ¿no? Y sus canales. ¿Sí? Esta red de capilares venosos, ¿sí? Pues es donde van las trajineras. Y a los lados, pues vamos a tener los terrenos donde van a estar las fábricas, diferentes fábricas productoras de hormonas. ¿Ok? Y entonces ahí voy a tener la fábrica de leche, ¿verdad? ¿Sí? Lala, o la que quieran. Ah, bueno, entonces ahí le mando el factor liberador de hormona prolactina o lactogénica. Y si le llega ese factor a través de la sangre venosa, ¿sí? Si le llega ahí, pues entonces, es sangre arterial, perdón. Si le llega aquí, ¿verdad? Aquí se capilariza la arteria, forma esto que va a ser una vena. Se llama vena porta hipoficiaria. Podríamos manejarlo como una sangre venosa. Sin embargo, su actividad es conducir factores liberadores. ¿A dónde? A todas las fábricas de la adenohipófisis. ¿Ok? Si llega el factor liberador a esa fábrica, se produce la hormona. Hay dos factores inhibidores. ¿Sí? Solo dos. El hipotálamo produce dos factores inhibidores. Inhibidor de prolactina e inhibidor de hormona del crecimiento. ¿Ok? No hay más factores inhibidores. Para que nunca lo olviden. Entonces ahí se regula perfectamente bien tanto el crecimiento como, pues, podríamos decir la lactancia o la producción de leche o de hormona lactogénica. Bien. Lo importante ahorita es que recuerden que las neuronas de los núcleos hipotalámicos son pequeñas, no llegan a la adenohipófisis, tienen que drenar su contenido en este sistema vascular para que el sistema vascular lo lleve a las diferentes células de la adenohipófisis. Recuerden que la adenohipófisis es rica en estirpes celulares. Y entonces esas estirpes celulares pueden un día empezar una multiplicación desordenada y entonces tengo un tumor adenohipoficiario. Y ya habíamos platicado, los tumores adenohipoficiarios que más frecuentemente se presentan es a expensas de prolactina o a expensas de hormona del crecimiento. Bien, aquí lo vemos un poquito más grande, ¿sí? Ahí lo tienen, ven cómo llegan al sistema porta hipoficiario, ¿sí? Y en la parte superior están los factores liberadores que se deben aprender, ¿ok? Y el inhibidor de prolactina o lactogénica y de somatotropina o somatostatina, ¿ok? Todos los demás son factores liberadores. ¿De quién? Pues de hormona tirotropina, de corticotropina, somatotropina, ¿sí? Y ahí nos vamos, folículo estimulante, luteinizante, etc. Esto lo tienen que ver en fisiología, lo vieron en embriología, ¿sí?
Y es importante que lo recuerden, ya que no sé si lo comentamos alguna vez, pero creo que sí. En el momento que un pezón, sí, el pezón de la madre, empieza a ser succionado por un bebé, ese estímulo llega al hipotálamo y produce en ese momento liberación de hormona, ¿sí? Recuerden que va a inducir, generalmente es de la hormona ¿Prolactina? no, de la hormona, ¿Oxitocina? exacto, en el núcleo paraventricular, que es la oxitocina. ¿Sí? Y entonces lo que hace es que se contraiga la musculatura lisa de los tubos de la glándula mamaria y empiece a salir calostro. ¿Ok? Si eso es continuo, ¿se acuerdan? Entonces viene el factor liberador de hormona lactogénica y entonces se produce, ¿sí?, ya hormona lactogénica, se estimulan los acinos de la glándula mamaria y se produce leche. ¿Estamos de acuerdo? Doctor. Sí. Bien. Entonces, en fisiología van a ver todos esos circuitos, los van a ver, ¿ok? Y ahí su fisiólogo pues les va a enseñar los de todos, cómo funciona la folícula estimulante, el luteinizante y todo esto. Podríamos verlos, pero pues se lleva también bastante tiempo. Ahí tienen ustedes las hormonas producidas en la adenohipófisis. Algunas ya cambiaron nombres, no los he actualizado, actualícenlas, ¿de acuerdo? Si es posible. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir dónde se produce la hormona estimulante de las células intersticiales? ¿Alguien lo sabe? Ahí dice adenohipófisis, pero no es la adenohipófisis. No. Bueno, si en lo azul se liberan vasopresina y oxitocina, en la roja se producen todos los factores liberadores, bueno, todas las hormonas pues que están ahí, excepto una que se produce en la parte intermedia. Vean esta parte intermedia, ¿sí?, de la hipófisis. Ahí se produce la hormona estimulante de las células intersticiales. ¿Ok? Sí, forma parte de la adenohipófisis, por eso la dejan siempre en adenohipófisis. La otra hormona que se produce a nivel de diencéfalo es la melatonina, pero esto es en la glándula pineal, ¿se acuerdan? En la glándula pineal, la que sale aquí, la que está aquí. Glándula pineal. ¿Estamos de acuerdo? Bien, eso es todo lo que ustedes tienen que aprenderse sobre diencéfalo. No vamos a entrar en más detalles, ¿sí?, pero eso es lo que necesitan aprenderse. Si hay dudas o cualquier cosa, lo platicamos. ¿Ok? Voy a iniciar el otro tema que es importante. No entiendo por qué no quieren. Ok. Este es el que vamos a empezar a ver. Vamos a empezar a ver lo que son hemisferios cerebrales. ¿Sí? El tiempo se pasa volando, la verdad. Y todavía nos faltan algunos temas. A veces es un poquito monótono aprendernos las estructuras que forman el encéfalo y sobre todo los hemisferios cerebrales.
Algunos de estos esquemas van a estar en sus prácticas que les voy a mandar la semana que entra, ¿sí? Sobre hemisferios e irrigación. Y vamos a analizar este esquema. ¿Sí lo ven bien? ¿Sí? Sí, sí se ve bien. Sí, doctor. Bueno, esto es un cráneo. Aquí tengo el cráneo. ¿Cómo se llama esta franja? ¿Alguien sabe? Diploe. Es el diploe. ¿Esto es el diploe? ¿O esto es el diploe? El diplo es lo de en medio, ¿no? El diploe es lo de en medio. Y lo de afuera es. ¿Alguien sabe el nombre? Si todos sus huesos craneales fueran compactos, como esto, el cráneo pesaría muchísimo. Por eso tiene un diploe. ¿Sí? Entonces tiene dos láminas, una externa y una interna de hueso compacto. El más compacto es el externo. ¿Sí? El más compacto es el externo. ¿Ok? Este que veo aquí. Aquí veo el diploe. La lámina interna es menos compacta. Y luego tengo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que ven aquí? La dura madre. La dura madre. La madre. ¿Ok? Entonces recuerden, en este corte, lo que estoy viendo, claro, me falta algo que estaría aquí afuera. ¿Qué es? ¿Qué sería lo que estaría aquí? ¿El cuero cabelludo? El cuero cabelludo, ¿cierto? Se los digo porque si vemos una resonancia van a ver que van a cambiar estas estructuras, se van a ver en forma diferente. ¿Ok? Entonces yo tendría el cuero cabelludo, la lámina externa del cráneo, el diploe. En algunas regiones veré la lámina interna muy delgada y luego veo cómo la dura madre se pega. ¿Sí? Se pega, se adhiere a la cara interna del cráneo. Y entonces observamos aquí esto que sería aquí. ¿Qué es esto? Yo subaracnoideo. El espacio subaracnoideo. ¿Estamos? Y entonces lo que veo aquí, ¿qué es esto? La pia madre. La pia madre. Esto es la pia madre. ¿Ok? Entonces parecen detalles sin importancia, sin embargo son sumamente importantes. Una vez que dejo a la pia madre, ¿sí? Recuerden que no veo la aracnoides, ¿o no? Aquí nada más estamos viendo dura madre y El espacio subaracnoideo. el espacio subaracnoideo. Quedamos que el aracnoides es la cara interna de De la dura madre. la dura madre. ¿Ok? Entonces, si yo veo dura madre, entonces lo que está pegadito a esta dura madre es la aracnoides. ¿Ok? Así como lo que está pegado al diploe es la lámina interna. Es muy delgadita, sumamente delgadita. La que es más gruesa es la lámina externa. Y luego el cuero cabelludo. Ok. Yo espero que hasta ahí quede claro. Bien. Si ustedes ven aquí, esta es la dura madre. Y aquí hace una dependencia. ¿Sí la ven? Se mete en la cisura interhemisférica. ¿La observan? ¿Cómo se Sí. Sí, doctor. dependencia? ¿Cómo se llama? Esta dependencia se llama os del cerebro. Se mete en la cisura interhemisférica. Y aquí veo que la dura madre rodea el hueso, déjenme quitar esto de aquí porque no me deja, rodea aquí al hueso y además se mete.
y en medio hay una cavidad. Esa cavidad es un seno dural. Los senos durales están dentro de la dura madre. Aquí se ve mucho mejor. ¿Sí? Vean este seno, vean este seno. ¿Lo ven? Están dentro de la dura madre. Aquí la dura madre se divide en una hoja parietal, otra hoja parietal, perdón, visceral y una hoja parietal, la que está pegada al hueso. Visceral, parietal y hueso. Entonces me forman un espacio triangular, generalmente es triangular, que es un seno dural. ¿Ok? Entonces vamos a estudiar después senos durales. Una vez que ya entramos en materia y entramos al cerebro, ¿sí? Pues aquí veo cómo se continúa la cisura interhemisférica hasta que llega a esta estructura que va a ser el cuerpo calloso. Esto es el cuerpo calloso. ¿Ok? Por supuesto, siempre rodeando al cuerpo calloso hay un giro que ayer veíamos, un giro amarillo que recibe el nombre de lóbulo límbico. A es lóbulo límbico, de un lado y del otro lado, lóbulo límbico. ¿Ok? Siempre. En cualquier corte voy a encontrar al lóbulo límbico pegado al cuerpo calloso. Y el cuerpo calloso siempre me va a formar el techo de los ventrículos laterales. Esto que ven ustedes aquí son los ventrículos laterales. Entonces, si yo sigo la línea media, veo la cisura interhemisférica, el lóbulo límbico, el cuerpo calloso, y en la línea media veo el septum lúcido o tabique interventricular, tabique interventricular, que me va a dividir un ventrículo del otro. Luego veo esta dilatación que no son más que dos cables que están unidos, generalmente están unidos en esta zona, y que es el fórnix o trígono. Fórnix o trígono. Si yo encuentro el fórnix o trígono, inmediatamente encuentro el agujero de Monro y paso al tercer ventrículo. Tercer ventrículo. ¿Ok? Si ahora yo veo, vean aquí, llegó al tercer ventrículo y están las estructuras del piso del tercer ventrículo. Aunque sea un corte transversal, en este corte transversal estoy viendo aquí parte de lo que van a ser los cuerpos mamilares. ¿Ok? Del hipotálamo. Y aquí veo a los lados del tercer ventrículo estas dos masas grandes que son los tálamos, que sería un tálamo. Por delante y en la pared lateral de los ventrículos laterales veo este núcleo. Este es el núcleo caudado. Es un núcleo motor extrapiramidal. Entonces aquí veo el núcleo caudado. ¿Sí? Motor. Entonces, si veo el núcleo caudado y veo el tálamo, aquí veo, vean, M es sustancia blanca. N es la rodilla de esta sustancia blanca. Y esta zona o sería sustancia blanca. Bueno, este ángulo que ven ustedes aquí, este ángulo, o lo ven aquí muy bien, es la cápsula interna. La cápsula interna. Ok, ya ahorita voy. Ya, no, espérame, voy ahorita ya. Ahorita voy. La cápsula interna es que damos el sitio por donde viajan las fibras hacia corteza o de corteza hacia abajo. Y está formada por un brazo anterior, esto es posterior, entonces brazo anterior, rodilla y brazo posterior. ¿Ok? Les pido un minuto nada más.
Bien, mi perdones, fui a poner unas claves. ¿Sí me van siguiendo? Sí, Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Sí, la idea es que me vayan siguiendo. Entonces teníamos aquí, decíamos, después de la línea media, el núcleo caudado, que es motor extrapiramidal, esta gran masa que es el tálamo, y por fuera de ellos el brazo anterior, la rodilla y el brazo posterior de la cápsula interna. Por fuera de esta cápsula interna, si observan aquí, veo esta gran sombra. Aquí la observo y también la observo aquí. Esta gran sombra corresponde a lo que va a ser el núcleo putamen. Esto es el putamen. Y aquí hay una zona, luego la vamos a ver mucho mejor, que corresponde al globo pálido. Entonces, el brazo anterior de la cápsula interna siempre se relaciona con el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido. Caudado, putamen y globo pálido. La rodilla es el vértice. ¿Sí? Está entre el núcleo caudado, tálamo y globo pálido. Y luego el brazo posterior está ubicado entre el tálamo y el globo pálido. Tálamo y globo pálido. Lo vamos a ir viendo en otros esquemas. Por supuesto, si yo me salgo del putamen, voy a encontrar otra serie de estructuras aquí que no se ven muy bien. En este corte no se ven muy bien. Los vamos a ver en el siguiente. Esto que ustedes ven aquí son los senos sagitales. Seno sagital superior y el seno sagital inferior, que también lo vamos a ver. Vean aquí cómo el cráneo se ve sumamente grueso. Lo observan. ¿Ok? Si observan en este corte, ¿sí? Se observa bien el caudado, se observa bien en C el putamen y en D toda esta zona es el globo pálido. Son núcleos que ya habíamos platicado de ellos. Son núcleos motores extrapiramidales. Caudado, putamen y globo pálido. El putamen y el globo pálido, esto que parece una rebanada, les dicen de pastel, ¿sí? Un triángulo. Esos dos núcleos reciben el nombre de núcleo lenticular, porque parece un lente. Los anatomistas al disecarlo dicen que tiene forma de un lente. Y sí, tiene toda una superficie externa que parece un lente. Si ya lo vemos en tercera dimensión. ¿Ok? La parte externa es el putamen, la parte interna es el globo pálido. Y entonces estos dos núcleos forman al núcleo lenticular. ¿Sí? Hay por ahí una enfermedad que se llama enfermedad de Wilson, ¿sí? O degeneración hepatolenticular. La pueden buscar por ahí. También la pueden buscar como artículo. ¿Sí? Degeneración hepatolenticular. ¿Qué es lo que pasa? Es una intoxicación por un metal. ¿Ok? Luego investigan y me avisan de qué metal. Y lo que hace esa intoxicación por ese metal es que lesiona hígado y lesiona al núcleo lenticular. Entonces tengo problemas hepáticos y problemas motores extrapiramidales. ¿Ok? Por eso se llama degeneración hepatolenticular. ¿De acuerdo? Bien. Observen aquí, aquí sería la cisura lateral, aquí donde está esta arteria. Esta arteria es la arteria carótida interna, que se mete y viaja por aquí, por la cisura lateral. Y esto que ven aquí, esta gran cavidad que está interna,
Vean que hay corteza interna. Esto es el lóbulo de la ínsula. Lóbulo de la ínsula. Y la cavidad es la ínsula. ¿Ok? Entonces tengo la corteza del lóbulo de la ínsula. ¿Cómo lo puedo ver a ese lóbulo? Separando la cisura lateral. Ok, entonces quedamos cisura lateral, se mete y llega a una gran cavidad, que es la ínsula. Y observo aquí la corteza del lóbulo de la ínsula. Esta estructura es el lóbulo de la ínsula. ¿Ok? ¿Sí? Es una corteza interna. Y ahora vean, si yo veo la corteza del lóbulo de la ínsula, aquí veo la superficie externa del núcleo putamen. Y entonces, entre la corteza del lóbulo de la ínsula y la superficie externa del putamen, ambas son sustancia gris, hay sustancia blanca. Bueno, esta es otra gran avenida, ¿ok? Así como la cápsula interna. Aquí ven la cápsula interna. Decíamos que tenía forma de un ángulo o de un boomerang, ¿sí? Con su brazo anterior, su rodilla y su brazo posterior. Bueno, aquí veo esta avenida que tiene un camellón, ¿lo ven? En oscuro, ¿sí? Entonces piensen en una avenida que tiene un camellón, ¿ok? El camellón es un núcleo, se llama claustro o antemuro, claustro o antemuro. Y ese núcleo controla funciones sensitivas y sensoriales. No es motor extrapiramidal. ¿Ok? Controla muchas funciones cerebrales, pero no es un núcleo motor. Bueno, este es el claustro o antemuro. Y entonces tengo sustancia blanca entre el putamen y el claustro, y sustancia blanca entre el claustro y la corteza del lóbulo de la ínsula. Y estas reciben nombres. Esto se llama cápsula externa, externa y cápsula extrema. Entonces, de la línea media hacia afuera, tengo una cápsula interna, una cápsula externa y una cápsula extrema. ¿Ok? Sí, ¿Sí nos queda claro? Es cuestión de que lo lean. Sí, Vean aquí la dependencia, la hoz del cerebro, y aquí ven la hoz del cerebro. ¿Ok? Ya luego la vemos cómo se ve en otro esquema. Bien. Esto es más o menos para darles una idea de cómo está el interior de mi cerebro y dónde están los núcleos que vamos a estudiar dentro de estos hemisferios. Por el otro lado, veo aquí la corteza cerebral, que va a ser el tema de estudio de ahorita. ¿Ok? Esta es mi corteza cerebral. Si veo un corte coronal, vean, este es un corte transversal, lóbulo frontal, lóbulo occipital. Voy desde la región frontal, ¿verdad?, hasta la protuberancia occipital externa. Aquí, ¿okay? Lóbulo, región frontal, protuberancia occipital externa. ¿Ok? ¿Y vieron la distribución? Bueno, este es un corte coronal. Coronal, ahora me parten la cabeza así. Y si lo veo, sigue el mismo esquema, sobre todo en las partes centrales. Ya en las partes anteriores o posteriores, pues ya no. Pero en la parte central es el mismo esquema de un corte transversal que un corte coronal. Observen. Aquí se ve la cisura interhemisférica. Vean que el corte está pasando aquí. Aquí ven el encéfalo y vean dónde pasa el corte. ¿Ok?
Entonces veo la cisura interhemisférica y llego al cuerpo calloso. Y quedamos que siempre rodeando al cuerpo calloso está el lóbulo límbico. Esto es el lóbulo límbico. ¿Ok? El lóbulo límbico tiene una corteza. Es la corteza del cíngulo. Se llama corteza del cíngulo. Y la sustancia blanca que está aquí pegadita a este giro se llama cíngulo. Cíngulo. Son fibras, son sustancia blanca. Entonces, el lóbulo límbico que veíamos en la cara medial, y ahorita lo vamos a ver, o déjenme ver si está por acá. Este lóbulo límbico, esto que ven aquí, todo esto es el lóbulo límbico. Vean que aquí se divide en dos pequeños lobulillos, ¿sí? Lóbulo límbico. Y se mete aquí y va a terminar acá. Bueno, esto es el cuerpo calloso. Entonces, si yo hago un corte aquí, ¿verdad? Pues lo que veo es esto. El lóbulo límbico de un lado y el lóbulo límbico del otro lado. Estaba viéndolo por acá. Hice el corte sagital. Corte sagital. Entonces veo el lóbulo límbico y veo el cuerpo calloso. Y claro, voy a ver el septum y el fornix. Y veo los ventrículos laterales. Y siempre lateral está el núcleo caudado. Aquí ven el núcleo caudado. Forma la pared lateral de los ventrículos laterales. Y entonces, si veo el fornix, quedamos que veo los agujeros interventriculares. Y entonces entro al tercer ventrículo. Y entonces esta masa aquí, que ahora se ve muy bien, es el tálamo. El tálamo. Esta zona oscura sería un núcleo dorsomedial y otro núcleo dorsomedial. ¿Ok? Son los núcleos dorsomediales. Por aquí estaría el núcleo anterior del tálamo y las regiones laterales. Y entonces veo aquí la cápsula interna. ¿La observan? Veo nada más el brazo anterior, porque no es un corte transversal, es un corte coronal. Y ese brazo anterior, imagínense un boomerang aquí, entonces el corte está pasando por el brazo anterior. Y al pasar por el brazo anterior, veo como ese brazo anterior se continúa hacia abajo con el pie de los pedúnculos. Este es el pie de los pedúnculos. Y al pasar por la protuberancia, forma los rodetes piramidales. Entonces por aquí está viajando el fascículo córtico pontino y el fascículo córtico nuclear y el fascículo córtico espinal. Sobre todo córtico pontino y córtico espinal. Y vean ustedes cómo lateral a la cápsula interna tengo mi rebanada de pastel o mi núcleo lenticular. Aquí se ve muy bien. Putamen y globo pálido. Cápsula interna. Entonces aquí veo, por fuera del putamen, veo la avenida con su camellón. El camellón es el claustro o antemuro. Claustro o antemuro. Entonces veo la cápsula externa y la cápsula extrema. Y luego veo la corteza del lóbulo de la ínsula y que se continúa con la cisura lateral. Aquí está la cisura lateral o de Silvio y salgo a la cara lateral. Bueno, la idea es para que ustedes vean cómo las estructuras en una visión tridimensional, muchas veces en el corte transversal y coronal se observan los mismos elementos. Vean aquí el chocorrol. Si ven este chocorrol, está formado por 3 capas, ¿sí? Así como los chocorroles, una capa de pan, una de mermelada y otra de crema, ¿verdad? Con su chocolate. Bueno, este es el hipocampo. El hipocampo de un lado y el hipocampo del otro lado, ¿sí? Es corteza cerebral, tiene 3 capas, ¿sí? Y es el centro de la memoria. ¿Ok? Si yo ahorita les digo a ustedes, oiga, ¿qué desayunaron? Pues inmediatamente el hipocampo
esta estructura empieza a jalar información de todas las áreas corticales, de todas, ¿sí? Y entonces yo les pregunto, alguien me dice, un vaso de leche, y yo les digo, ¿estaba caliente o fría? ¿Sabía fresca o sabía ya a varios días en el refrigerador? Y entonces ustedes tienen que jalar información del área gustativa, del área 312 para temperatura, de tersuras, del área gustativa, etcétera. Y todo lo van integrando y su hipocampo lo genera. Y entonces ustedes pueden platicar de qué desayunaron. Pero si yo les digo, oigan, ahora es jueves, ¿me pueden decir qué desayunaron el jueves pasado? Su hipocampo va a tener problemas porque no se acuerdan. ¿Ok? Nos acordamos de hechos que son importantes. Los demás nos cuesta trabajo. Claro, si es el jueves pasado pasó algo, fue su cumpleaños, qué sé yo, pueden recordar inmediatamente muchas cosas. Pero si fue un día como cualquier otro y en una rutina diaria, a veces es muy difícil que el hipocampo pueda jalar esa información. Entonces, este es su principal centro de memoria. Nunca lo olviden. Se llama hipocampo. ¿Ok? Es que el que jala es un nodo de memoria, porque realmente la memoria está en cada una de las células de estos giros. Si estoy en el área gustativa, pues tiene toda la memoria gustativa de X tiempo. ¿Ok? Y cuando sea necesario, pues la jala. ¿De acuerdo? Entonces es Sí, una doctor. forma de cómo van a estudiar ustedes sus cortes, porque les voy a mandar un atlas para que se pongan a leerlo, a estudiarlo. Claro, va a ir con nombres y todo. Este es otro muy similar. Vean aquí el brazo anterior de la cápsula interna, cómo viaja por el pedúnculo, los rodetes piramidales, y esta es la médula oblonga. Aquí forma las pirámides. ¿Sí? Entonces son las fibras que van descendiendo. ¿Desde dónde? Desde el área 4. Veo el cuerpo calloso, ven el núcleo caudado, algunas regiones hipotalámicas, talámicas e hipotalámicas, ¿sí? Entonces, dependiendo de los cortes, pues ustedes pueden ir aprendiendo todas las estructuras que están ahí. Este esquema es para que ustedes se aprendan los principales surcos y regiones corticales que hay en la cara dorsolateral. Esta cara se llama dorsolateral o simplemente lateral de un hemisferio cerebral. Entonces es una fotografía en blanco y negro de la cara lateral de un hemisferio. Y lo único que hicimos es ponerle una serie de líneas de colores para que ustedes ubiquen las diferentes regiones. Entonces, si me siguen, en rojo tengo la cisura ¿qué? Central. Central o de Rolando. Esta es la cisura central o de Rolando. ¿Ok? Y en azul tengo la cisura Lateral. lateral o de Silvio, que es la que platicamos hace un ratito. Por ahí salgo del lóbulo de la ínsula. Si la separo, veo en el interior giros. Esos giros son el lóbulo de la ínsula. ¿Ok? Mis hemisferios cerebrales tienen 6 lóbulos. 6 lóbulos cada uno. Vean, lo que está por delante de la cisura central y de Silvio lateral, toda esta zona es el lóbulo frontal. Entonces el lóbulo frontal. ¿Ok? Luego tengo la región que está por detrás de la cisura central y lateral y es el lóbulo parietal. Esto es el lóbulo parietal. ¿Ok? Aquí tengo el lóbulo occipital. Esto es el lóbulo occipital. Aquí se ve pequeño, en la cara medial ya se ve más grande. Lóbulo occipital. Y esto que veo aquí es el lóbulo temporal.
Entonces tengo frontal, parietal, occipital y temporal. Me faltan dos. Entonces sería uno el lóbulo de la ínsula, si yo abro la cisura lateral, y el otro sería el lóbulo límbico. El lóbulo límbico. ¿Ok? Que está rodeando al cuerpo calloso. Ese es el lóbulo límbico. Si yo veo el lóbulo frontal, me voy a aprender los principales surcos. Y entonces vean que hay un surco precentral. Este se llama surco precentral. ¿Ok? En verde. Y hay un surco frontal superior y un surco frontal inferior. Surco frontal superior, frontal inferior. Entonces son tres surcos que me tengo que aprender. Surco precentral o prerolándico, surco frontal superior, surco frontal inferior. Y luego tengo aquí unos cuernitos, ¿verdad? Es la rama ascendente y la rama anterior de la cisura lateral. Rama ascendente y rama anterior. Y entonces esto me separa al lóbulo frontal en varias regiones. Vean, entre la cisura central y precentral está el giro precentral. Precentral. ¿Sí? O área 4 o área motora principal. Luego tengo el giro frontal superior, es este que está acá arriba, el giro frontal medio y el giro frontal inferior. Todo esto es el giro frontal inferior. Y aquí, donde les decía que hay unos cuernitos, me divide esta zona en tres regiones. Una se llama parte o pars orbitaria, parte o pars triangular y la parte opercular. Entonces, vean, giro precentral, giro frontal superior, giro frontal medio, giro frontal inferior, pars orbitaria, pars triangular y pars opercular. Toda esta es la pars opercular. En el lóbulo parietal tengo un surco, el poscentral. A veces le llaman parietal ascendente. Y tengo otro surco que se llama intraparietal. Parietal ascendente o poscentral y intraparietal. Entonces esta cisura intraparietal me divide en dos regiones, lobulillo parietal superior, lobulillo parietal inferior. Nada más así. Entonces no se quiebra en la cabeza. El lóbulo temporal también es muy simple. Tengo un surco temporal superior, un surco temporal medio. Entonces vean, aquí es surco frontal superior y surco frontal inferior. Aquí es surco temporal superior y surco temporal medio. Y entonces los giros que me van a dar son el giro temporal superior, temporal medio y temporal inferior. Si no me siguieron, bueno, pues traducen eso y ahí lo tienen. ¿Ok? Es exactamente lo mismo, es un esquema de un libro. ¿Sí? Y entonces pueden ver aquí, digo, por los que tengan dudas, el surco central o de Rolando, el surco precentral, el surco frontal superior, el surco frontal inferior. La rama anterior, la rama ascendente, la cisura lateral. Entonces tengo el giro precentral, el giro frontal superior, frontal medio, frontal inferior. La pars orbital, la pars triangular y la pars opercular.
Tengo en el lóbulo parietal, por detrás de la cisura central, el giro postcentral, el lobulillo parietal superior con la cisura intraparietal y el lobulillo parietal inferior. Y aquí veo el surco temporal superior y el surco temporal medio. Entonces tengo el giro temporal superior, giro temporal medio y giro temporal inferior. Y claro, aquí hay una muesca pequeñita que es la cisura calcarina. Aquí se ve muy poquito. Estos son todos los surcos y todas las regiones que ustedes se tienen que aprender en la cara lateral. ¿Sí me siguieron? Sí, doc. Sí. Bueno, yo sí. Entonces, pues nada más tienen que ponerle los mismos nombres aquí. Entonces, más pueden jalar esa diapositiva y editarla y ponerle nombres. Digo, pude habérselos hecho, pero la idea es nada más para que vayan siguiendo la clase, ¿no? Entonces aquí podemos ponerle nombres, ¿verdad? Giro precentral, giro postcentral, frontal superior, frontal medio, frontal inferior y así cada uno. Igual que como está aquí, ¿de acuerdo? Entonces no creo que tengan problemas en pasar de una diapositiva a otra y aprendérselos. ¿Por qué? Porque en el examen les pueden preguntar, ¿sí? ¿Entre qué surcos está el giro fulano? O ¿cuál es el área que está en tal giro? Bueno, pues esto es lo que vamos a estudiar. Pero ya vieron que no es nada difícil aprenderse los surcos y giros de la cara dorsolateral. Son los principales. Si fuera una clase para neurocirujanos, entonces tendríamos que ver todos los giros pequeñísimos, ¿no? Pero para ustedes eso es lo vital. Este es un esquema, una fotografía de un encéfalo. Y pues lo único que hice es puntearla. No está en ningún libro. ¿Sí? Pero ahí están todas las áreas. ¿Ok? Entonces las analizan y van a ver que es interesante. ¿Sí? Por ejemplo, esta zona punteada corresponde ¿a qué? ¿A qué? Es el surco La cisura central. central. La cisura Es Digo, central. cisura central. la cisura central o de Rolando. Esto que ven aquí es la cisura lateral o de Silvio. Silvio. Ah, entonces todo lo que está por delante es el lóbulo Frontal. 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 lóbulo frontal. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, doctor. Vean lo interesante. En el lóbulo parietal, ¿sí? En el lóbulo parietal, entre el surco central de Rolando y el postrolándico o parietal ascendente, está el área 312. Y así está esta zona, toda esta franja de neuronas es el área 3. Toda esta franja es el área 1 y toda esta franja es el área 2. ¿Ok? Entonces, por eso se le llama área 312. En el giro, en el lóbulo frontal, por delante de la cisura central tengo este giro. Se llama giro precentral y todo corresponde al área 4, el área motora principal. ¿Ok? Ahí es donde se dan todas las órdenes motoras para mover todos los músculos del cuerpo que sean voluntarios o que se activen bajo una acción voluntaria. Por delante del área 4 está el área 6. Esto es el área 6. Es el área premotora que habíamos visto de color naranja. ¿Sí? Premotora. ¿Ok? Los núcleos basales que vimos hace un rato le mandan información a esa área para que esa área coordine al movimiento que se va a generar en el área 4 y le dé las características a ese movimiento, ya habíamos dicho, de velocidad, fuerza, distancia, etcétera. Todo. Vean aquí por delante de las 6. Realmente estas son las posiciones de las áreas, más que las que están en muchos otros libros. ¿Ok? Entonces,
van a coincidir con algunos libros, otros van a estar en formas diferentes, pero esta posición es la más real que pueda existir. Sí, la hice en función de muchísimos textos, ¿no? Entonces, el área 8 es esta. Esta es la zona del área 8. El área 8 es el área del control del movimiento ocular. Ambos ojos se deben mover sincrónicamente. Son dos cámaras. Si una se mueve diferente a la otra, tenemos visión doble, nistagmus y muchas patologías. Entonces, esa área es el área oculogira. Oculogira. El área del control del movimiento ocular. Y luego tengo, vean aquí, el área 9, el área 10, el área 11 y me falta la 12 que no está en esta cara. 9, 10 y 11 son las áreas prefrontales. ¿Se acuerdan? Es el Pepe Grillo. Son las áreas del juicio y la previsión. ¿Ok? Son las áreas inhibidoras del comportamiento, de las funciones mentales elevadas, cognitivas. ¿Sí? Estas áreas son vitales para la inteligencia. ¿Ok? Para el manejo de situaciones. Entonces hay libros enteros dedicados a las áreas prefrontales. Si ustedes leen algún libro de inteligencia emocional, van a ver la importancia que le dan a esas áreas. Ok, y luego tengo aquí el área 44. Está en la pars opercular. Opercular. El área 44 es el área del lenguaje motor. De ahí salen neuronas que van a bajar hasta la laringe, a las cuerdas vocales. ¿Sí? Y van a coordinar la acción de todos los músculos de la fonación, desde los músculos masticadores, los músculos linguales, los músculos laríngeos. Y aquí es donde se genera, como voy a decir, me llamo Luis. ¿Ok? No nada más necesito la orden del área 4. No, necesito que ésta integre cada movimiento que van a hacer mi lengua, mis músculos masticadores, mis laringes, para que yo pueda estar hablando en forma continua con ustedes. Y todo esto, por supuesto, se le pasa al área 4. Todas estas áreas que ven 45, es el área asociativa del lenguaje motor. Lo mismo la 46, lo mismo la 47. Se asocian hacia un lado, hacia el área de Broca, y se asocian hacia la corteza prefrontal. Ya es una comunicación importante entre una y otra, entre el lenguaje y la función premotora. Bien, pues esa es, ya vieron las funciones del lóbulo frontal. Es el centro motor voluntario por excelencia, es el centro extrapiramidal que controla estos movimientos, es la zona que controla el movimiento ocular, que controla el lóbulo límbico y donde está el centro de control motor del lenguaje. Una lesión ahí, no puedo articular palabras, ¿ok? O hablo en forma diferente. De hecho, una de las tareas que tienen que hacer ustedes es ir hacia, y me la tienen que mandar, es ir al tema de telencéfalo, ¿sí? Y ahí vienen definiciones y conceptos de afasia, apraxia, alexia, disartria, dislalia, etc. Bueno, son algunos ejemplos. Ustedes se van a meter a los libros, se van a meter donde puedan, hay internet también, y van a separar cuáles son los trastornos del lenguaje motor y cuáles son los trastornos del lenguaje sensorial. Sensorial. ¿Ok? No es lo mismo. Ya vimos las áreas que están en relación con el lenguaje motor. ¿Ok? Bueno,
hay unas áreas que están en relación con el lenguaje, los trastornos del lenguaje o el funcionamiento del lenguaje sensorial. ¿Ok? Si nos vamos ahí a la Alameda, al Palacio de Bellas Artes o a las pirámides de Teotihuacán, bueno, antes de esta situación, íbamos caminando y escuchábamos todos los lenguajes del mundo. Y si sabíamos algo de ese lenguaje, podríamos decir, oye, mira, esos son italianos, ellos son japoneses, ellos son chinos, ellos son coreanos, ellos son... O sea, podemos interpretar lo que escucho, ¿sí? Y captarlo. Si yo les digo ahorita afasia, apraxia, probablemente ustedes no sepan qué es, ¿sí? Saben que es un trastorno del lenguaje porque lo estamos manejando. Claro, se van a ir a un diccionario, van a buscar qué es afaxia, qué es apraxia, qué es dislexia, ¿sí? Y bueno, si quieren ser buenos, se tienen que aprender ya de una vez qué es cada uno de esos trastornos. ¿Ok? Necesito que me hagan los listados de cuál es cuál. Los que se tienen que aprender para el examen son los que están en su programa, pero hay más. Entonces, entre más aprendan es mucho mejor, porque como médicos tienen que saber diagnosticar si un paciente tiene una dislalia, una apraxia, ¿sí? Etcétera. Bueno, en el lóbulo temporal, este es el lóbulo temporal. Recuerden que hay un giro temporal superior, medio e inferior. Y entonces aquí los podemos distinguir. En el lóbulo temporal superior tengo el área 41. El área 41 es el área auditiva principal. ¿Ok? Luego tengo el área 42. Es el área asociativa. Yo les digo disartria. ¿Qué es? Ustedes lo captan en el área 41. Les llegó mi voz. Lo captaron. Y inmediatamente por neuronas asociativas lo mandan a la 42. Lo 42 es un diccionario que tenemos ahí y empieza a buscar qué es disartria. ¿Sí? Y se va a encontrar con que quizás no exista esa definición. No sepamos qué es. ¿Sí? Si ella no es capaz, entonces lo manda al área de Wernicke. El área de Wernicke, vean, es una zona gigantesca que abarca lóbulo temporal y lóbulo parietal. Ese es el área de control del lenguaje sensorial. Ahí es donde está llegando ahorita todo el conocimiento que le estoy mandando y se está guardando. Palabras nuevas. ¿Sí? Y claro, al ratito dirán, pero habló de esto, no me acuerdo muy bien, ¿sí? Porque se va borrando. Entonces, entre más repasen y repasen, pues se va guardando. Y ahí se guardará en el área de Wernicke o en el área 22. Entonces, las áreas 41 y 42 son las áreas auditivas, primaria y secundaria. Y las áreas 22 y de Wernicke son las áreas del lenguaje sensorial. Entonces, si hay alguna lesión cortical aquí en el área de Wernicke o 22, voy a tener problemas en la interpretación de lo que yo voy a escuchar. Y a veces los pacientes puede ser que el daño sea severo que no entienden ni el propio español, ¿sí? Menos podrán distinguir. Y entonces se presentan afasias o agnosias, sobre todo agnosias. ¿Sí? No conocen, se pierde el conocimiento. Entonces tengo agnosias motoras, agnosias sensoriales. Bueno, esas son las principales áreas que ustedes deben recordar del lóbulo temporal y del lóbulo parietal en la cara dorsomedial. Todas las demás son áreas asociativas de estas mismas funciones. Tengo aquí
después del área 312 en el lóbulo parietal, aquí es donde se va a recibir dolor, temperatura, tacto, presión, propiocepción consciente y tacto fino. Ahí en el área 312 se va a interpretar. Pero el conocimiento, recuerden, se maneja en las áreas asociativas. Y las áreas asociativas son 5 y 7. En psicología, las áreas asociativas se manejan como áreas de evocación de recuerdos pasados. ¿Ok? Entonces, si yo estoy acostado en el pasto y de momento empiezo a sentir patitas en mi pierna, pues la información de esa sensación fue en el área 312. En el momento en que llega al área 312, el peso de esas patitas, la distancia de esas patitas, etcétera, etcétera, todos los datos que llegan ahí se pasan a 5 y 7. Y en ese momento empieza una búsqueda rapidísima de qué puede ser. Y si la encuentran, pues vamos a pararnos volando porque puede ser una araña, puede ser un ciempeyes, puede ser un cara de niño, puede ser, qué sé yo. ¿Sí? Pero la información la tenemos ahí y nos despertó en ese momento esa asociación de la información que está llegando al área primaria y ha sido procesada en las áreas 5 y 7. 5 y 7 son áreas asociativas de la sensibilidad, como ustedes no tienen idea. Caricias, formas, todo se almacena ahí. Y por supuesto, me quedan las áreas del lóbulo occipital y están en este orden. En este vértice está el área 17, es el área visual principal. Y luego vienen las áreas 18 y 19 que son asociativas. Capto una imagen de una fotografía, llega al área 17, se capta esa imagen y se pasa a 18 y 19 y en ese momento me pongo triste, puedo llorar, me pongo alegre, depende de lo que esté en esa imagen. Entonces son las respuestas que me van a dar mis áreas asociativas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? No, Doc. ¿No? Oye, una ¿Todo pregunta No. que yo bien? tengo. Ahorita en la imagen había Sí. mencionado que bueno, que 47, 45 y 44 son de parte del frontal y del temporal. El 45 vendría siendo lo que es el paz triangular. Está en la parte triangular, ¿ok? Ok. La parte supercular, ¿sí? Y la parte orbitaria no se ve ahí, ¿ok? Pero entra la 47 y Ok, la 11 y la 12, ¿de acuerdo? sí, gracias. Les van a preguntar las principales áreas, ¿sí? ¿No? Ahora vean esta imagen, ¿sí? Obsérvenla. Entonces vean, corteza prefrontal. ¿Qué pasa si la lesionamos? Alteración de las funciones ejecutivas. Les digo, corteza prefrontal es vital para la inteligencia emocional, ¿ok? Para la toma de decisiones. Vean, deterioro mental, una lesión en el lóbulo frontal. Alteración de la personalidad y la conducta. Ya no podemos inhibir al lóbulo límbico. Desinhibición, véanlo allá abajo. Desinhibición. ¿Tocan? ¿Me permiten un momento?
Perdón. Entonces, en este esquema traté de poner algunas de las patologías frecuentes. Por ejemplo, vean ustedes, una lesión de las áreas asociativas visuales me da agnosias. ¿Qué son agnosias? Que me pueden dar una pluma, me pueden dar una cuchara, y yo no sé qué son. ¿Ok? O sea, no puedo explicar qué es ese objeto. Eso es una agnosia. Agnosias auditivas. Quizás hablaba muy bien el inglés y ahora no puedo hacerlo. ¿Sí? Vean, afasias. La afasia de Broca es un trastorno del lenguaje motor. Ya lo van a ver ustedes. ¿Ok? Vean aquí datos de alexia, grafia, acalculia. Teóricamente en esta zona del área de Wernicke están los centros matemáticos. Hay áreas de la orientación espacial que no van a estar representadas en un libro de medicina, definitivamente no. Hay muchas representaciones de funciones corticales. Por ahí hay una presentación, si puedo luego se las mando, de cómo se han ido representando las funciones de las áreas corticales a lo largo del tiempo, ¿sí? Y dependen de los puntos de vista, si es un mapa fisiológico, si es un mapa psicológico, si es un mapa médico, un mapa funcional, pero lo que es un hecho es que en esta zona, sobre todo en el lóbulo parietal y temporal, ahí está el centro de la orientación espacial. Si yo ahorita les dijera a ustedes, ahí donde están sentados, parados, como quieran, manden su mano derecha hacia el norte o hacia el sur, juren lo que muchos se equivocan. No tienen la ubicación espacial, porque hay gente que no tiene ubicación espacial. ¿Ok? Hay otros que tienen una ubicación espacial perfecta, estén donde estén y nunca se van a perder. Hay personas que manejan matemáticas perfectamente bien y hay personas que no lo hacen. Bueno, entonces vean aquí una alteración entre el lóbulo parietal y el occipital, inatención visual. ¿Sí? No somos capaces de observar, analizar una imagen, el entorno. Y entonces llegamos a un lado y al rato nos preguntan, oye, ¿cuántas sillas había? Oye, ¿cuántos escritorios había? Oye, ¿de cómo era ese arreglo floral que estaba a la derecha? ¿Y cuál? ¿Y cuántos había? Ya. Tenemos problemas de el manejo de la información visual. No estamos acostumbrados, no prestamos la atención adecuada, ¿sí? O simplemente hay una lesión, si lo hacíamos. Vean aquí, hemiplegias y hemianestesias. ¿Sí? Esto está en relación con los centros motores y los centros sensitivos. ¿Ok? Aquí hay una parálisis de la mirada, sobre todo en el área 8. ¿Sí? Alteraciones en los movimientos en las áreas 6. Bueno, así podríamos llenar infinidad de nombres aquí en esta fotografía de trastornos que se presentan si tenemos diferentes lesiones vasculares, traumáticas, como quiera. Nada más son algunos ejemplos. Ok, hasta acá no tenemos dudas. ¿Hay alguna pregunta? No, doctor, bien. Todo bien, doctor. Sí. Bueno, les voy a mandar un atlas. No se los he mandado, ¿verdad? Creo que no. No. No, todavía no. Sí, aparte de esta presentación, les voy a mandar uno de cara medial. Todo lo que pueden ustedes ver en una cara medial.
¿Ok? Esta es una cara medial de todo mi encéfalo. Aquí lo veo. Les voy a enseñar. Por ejemplo, aquí, esta es la cara medial. Veo todos estos elementos. No está el tallo, ya lo cortaron. ¿Sí? Se ponen a leerlo para mañana, porque mañana lo vamos a ver. ¿Ok? Esto es una cara basal. ¿Sí? Cara basal. Vean la cara medial y las áreas que hay ahí. No se van a aprender todas. Simplemente vamos a hacer algunos análisis de algunas áreas. Esto es como un pie, hacer un pie, ¿verdad? Y ponerle la tapa a ese pie de manzana, ¿sí? O las tiritas, pero darle vuelta hacia abajo. Y entonces van a ver que todas las áreas que vimos dan vuelta en la cara medial. ¿Ok? 18, 19, 4, 3, 1, 2, 7, 8, 6. Vean cómo se meten en la cara medial. Entonces, si se aprenden los de la cara lateral, pues ya es más fácil ver. 9, 10. Vean, aquí ya apareció la 12 y la 11. Se dieron vuelta en la cara medial. Entonces, vamos a verlas mañana y las vamos a analizar. Algunas de la cara basal que no tienen tanta importancia, ¿sí? También las analizaremos. Trastornos en la cara medial. ¿Ok? ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver el día de mañana y vamos a ver un atlas. Déjenme ver si está aquí. Doctor, pero mañana es viernes. Bueno, el lunes, pues. Ok. Examen, si hay examen. ¿De qué? Sería de cerebelo y de No diencéfalo. hemos hecho de cerebelo, de fascículos y corteza. No, solo hicimos de computación externa. Y de diencéfalo sería, ¿no? Ujú. Entonces vamos a hablar un poquito de circuitos cerebelares y corteza cerebelar, por favor. Y se ponen a leerlo y diencéfalo. ¿Ok? Y el lunes les voy a mandar esto para que vean que si yo me aprendo la cara medial, vean esto. Díganme si no se ve bonito. ¿Sí lo ven? Sí, sí se ve, sí se ve. Sí, muy- doctor. Sí. Órale. Entonces, todos los elementos que ustedes pueden ver en una resonancia. ¿Ok? Esa es una resonancia y entonces podemos encontrar todos esos elementos. Entonces, si se los aprenden, vamos a ir viendo todas las regiones, las partes, etcétera. Y si se los aprenden, van a ver que más adelante pueden ver resonancias o les mando yo algo. Mira, ¿Mandé? ¿Sí? ¿qué? Ay, Ok. O les mando algunas resonancias para que ustedes las empiecen a estudiar. Cada bolita de estas tiene un nombre. Tiene un nombre. ¿Ok? Entonces, si ustedes estudian sus atlas, les voy a mandar este atlas, les voy a mandar un atlas de cortes coronales. O sea, tienen mucho para leer el fin de semana. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Entonces se ponen a estudiar cerebelo y diencéfalo para mañana. Y nos vemos el lunes. Ok. Y cualquier duda, pues ya se comunican conmigo por WhatsApp o por lo que quieran. ¿Ok? Ok. Bueno, Está bien, doctor. Sí, que doctor. se ponen a estudiar. sí, Cuídense. doc, muchas gracias. Sí. Ok. Tenga una buena Gracias. tarde. Ok. Nos vemos luego. Sí, hasta luego. Gracias, doc, Gracias, hasta hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta Bye. luego. Gracias, Doc. Buenas tardes. Bye.